Amigos, continuamos en esta mañana generando información en vivo a través de Mega Estación Radio y Televisión. Vamos a ir con más temas de actualidad a través de la Mega, la radio que se pega. Advertencia, Radio Mega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Amigos, esta mañana contamos con la grata presencia de nuestro invitado, es Virgilio Hernández, dirigente nacional de Revolución Ciudadana. A los tiempos volvemos a conversar con Virgilio, es un gusto tenerte en los estudios de Mega Estación. Virgilio, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Marco Javier, un gusto poder conversar contigo y a través tuyo también con la inmensa audiencia que tiene este medio, sin duda uno de los más importantes, no solo de la provincia, sino de la región. Apreciado Virgilio, bueno, ha transcurrido ya un tiempo prudencial de lo que se instauró el nuevo gobierno y algunas políticas han sido implementadas hasta ahora. ¿Podrías hacer de forma sucinta un breve balance de tu perspectiva? ¿Cómo miras la gestión hasta la actualidad? Sí, Marco Javier, mira, si uno quisiera hacer un balance de lo que han sido ya casi 8 meses de este 24, vamos a cumplir 8 meses de gestión del presidente Guillermo Lasso. Yo diría 3 elementos. El primero, efectivamente existió un cambio de gobierno el 24 de mayo del año anterior, pero con la excepción de las vacunas, que creo que hay que reconocer, en el resto ha existido continuidad con la política del expresidente Lenín Moreno. Esto creo que hay que ser muy claros. Continuidad, por ejemplo, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ya sabemos la suerte de los países cuando se firman estos acuerdos. Continuidad en el proceso de privatización. Estamos observando ahora que lo del Banco del Pacífico hay un interés de vender, sea como sea. Y para ello, obviamente, primero tienen que deteriorar la imagen de este banco. Tercero, continuidad en la desinversión social. Basta mirar lo que pasa en la salud y en la educación. Continuidad en la política de abandono al agro. Continuidad en la política de desempleo. En definitiva, con la excepción de las vacunas, el tema que uno puede resaltar es que hay continuidad con las políticas del expresidente Lenín Moreno. El segundo elemento que quiero resaltar también de manera clara es que cada día más se va perfilando un gobierno de corte autoritario, un gobierno que llega incluso a establecer acusaciones, procesa, juzga, sentencia e incluso determina que un dirigente como el señor Leonidas Issa tiene que ir a parar con sus huesos a cárcel. Expresiones como estas, creo yo que no las habíamos oído en décadas en la política ecuatoriana. Sin embargo, ahora esto es parte del día a día en el devenir y en los acontecimientos políticos del Ecuador. Otro elemento de esta deriva autoritaria del gobierno es que el gobierno ahora se ha convertido en legislador supremo. La Asamblea Nacional observa la proforma presupuestaria y la observa porque no cumple con las condiciones que la Constitución y la ley determina para los presupuestos de educación, salud, rehabilitación social y otros aspectos fundamentales. Y sin embargo, el gobierno la publica. De la misma forma que una ley que fue negada por la Asamblea Nacional con 90 votos, la publicó en el registro oficial. Esto demuestra, más allá solo de los hechos y de los discursos, un carácter autoritario. Y el tercer elemento que yo diría es que después de 8 meses hay aún desconocimiento de lo que pasa en el país, desconocimiento de la situación de inseguridad ciudadana, que en este momento hace que el Ecuador sea considerado, y ciudades como las de Guayaquil, en el que los índices son más altos que lo que se puede presentar en Sinaloa. Así de dramática es la situación. Y sin embargo, parece que eso no es de conocimiento de las autoridades. Desconocimiento del presidente cuando señala que con los $25, que yo admito que para las pequeñas empresas y las medianas es un sacrificio importante, pero de ninguna forma con $425 se avanza a cubrir las necesidades familiares ni de la canasta básica. Eso demuestra desconocimiento del país, de la misma forma que señaló que cuando señaló que todos los ecuatorianos tenemos un barquito, una finquita, una casita, o desconocimiento del Ecuador, de la realidad
del Ecuador cuando señala que va a generar empleo a través de un préstamo de $500 para que ahora la gente se ponga una charola de caramelos, como si eso fuese a resolver los grandes problemas. De tal manera que yo en esta rápida evaluación te diría que en definitiva, con la excepción de las vacunas, en el resto de cosas hay continuidad de la política del expresidente Lenín Moreno, hay una deriva autoritaria y a pesar de que han pasado 8 meses, se sigue desconociendo la realidad que vive el Ecuador. Bueno, la realidad que vive el Ecuador es compleja. Hace escasos minutos usted estaba mirando la situación que estamos viviendo, quienes vivimos en esta provincia, en nuestra dificultad, incluso en la parte de la comunicación vial. Hay problemas en el Ecuador, sí. Y le cuento, alguna vez yo lo entrevisté, pues aquí a el señor Guillermo Lasso, y esto de la venta del Banco del Pacífico no es nuevo, porque aquí justamente en este medio de comunicación, usted recordará, yo le pregunté cuál era su visión, su política, previo a ser presidente de la República, le pregunté cuál era su iniciativa en relación a empresas como CNT, como el propio Banco del Pacífico, CENEL, y me dejó muy en claro que el objetivo era vender. Pero le digo, lo que estamos experimentando es una situación media sui generis, y le pongo un ejemplo muy sencillito. Y no me gusta hablar en término personal, pero le voy a hablar en esta oportunidad porque yo también soy cliente del Banco del Pacífico. Y le digo, no soy cliente del Banco del Pacífico porque es que me gusta ser cliente del Banco del Pacífico. Soy cliente del banco porque para hacer trámites con el Estado, la mayoría de pagos se pueden canalizar a través de ese banco. Era un poco complicado a través de otras instituciones bancarias. Pero resulta que de un tiempo a esta parte ya no es muy llamativo hacer inversiones en ese banco porque las tasas de interés están tiradas abajo para lo que es inversiones a plazo fijo. Aparte de eso, ayer me llegó un comunicado y lo tengo aquí en mis manos, en la que se nos indica que a partir de ahora va a haber un cobro, escúcheme bien, un cobro anual por el uso de la APP para poder hacer las transferencias bancarias. Ningún banco lo cobra en el Ecuador. Entonces, ¿qué me está dando a entrever esto a mí como ciudadano? Y mirando incluso los cuestionamientos que se han hecho a nivel nacional sobre la situación del banco, es que del tercer lugar en el que se ubicaba ha caído cerca del 10º, y parecería ser que la iniciativa es hacer que la propia clientela le diga, oiga, déjeme de cobrar mucha plata, pues yo me voy nomás de ese banco, no quiero saber más. Y no sé, o no quiero ni siquiera presumir que el objetivo es que la clientela se vaya, pues, y que el banco no sea tan llamativo para la venta y terminarlo comprando a precio de gallina pestada. Le digo, no sé, pero es una lectura particular sobre lo que estoy mirando en el diario Convivir y poniéndole solamente un ejemplo. No sé cómo lo mira usted, Virgilio. Mira, esas apreciaciones que usted señala son coincidentes con lo que ha sido la estrategia, no solo en el Ecuador, sino en el conjunto de América Latina, cuando se trata de privatizar. Cuando hay gobiernos neoliberales que buscan privatizar los bienes públicos, lo que se acostumbra es precisamente esto, poco a poco generar desincentivo para que esas empresas, que en un momento son empresas exitosas, que son empresas que generan ganancia, poco a poco se vayan deteriorando. Y entonces, cuando se profundiza una situación de crisis, sí, buscar venderlo al menor precio posible para el Estado y en cambio conveniente para quienes lo compran. Virgilio, una pregunta nada más, si me permite. ¿Por qué se demoró tanto en la administración de Rafael Correa Delgado en deshacerse de esas instituciones? Porque usted entenderá que estuvo durante muchos años estas instituciones, de alguna forma desde que fueron parte de la acción que tomó el gobierno nacional por los recursos que puso, incluso para que darles a manera de un salvataje a estas instituciones. ¿Por qué se demoraron tanto tiempo hasta poderlas vender cuando en realidad estaban bien? Eso por un lado, incluso con los propios medios de comunicación. O sea, esa es la pregunta un poco, ¿por qué se demoraron y no dejaron solucionando esto a tiempo? Mire, porque yo creo que también aquí y en estos últimos años hay un dogma de que todo lo que tiene el Estado tiene que deshacerse, que el Estado tiene que vender, tiene que privatizar absolutamente todo. Y en cambio, en el gobierno del expresidente Rafael Correa se creía en el Estado
Y por lo tanto, sin dejar de decir que quizá había algunas actividades que podían haberse estudiado y analizado e incluso llegar a la venta, pero siempre en las mejores condiciones para el Estado. Pero para que eso suceda, había que fortalecer en esas instituciones. ¿Por qué? Porque se creía en el Estado, por eso se creía en las empresas públicas, por eso se rescató algo de lo que ahora nadie habla, lo que era Yetel. Usted recordará en su momento, Yetel, Pacifitel. La empresa de los teléfonos, pues así era antes, era Yetel, luego se transformó en CNT. CNT, para la sierra era Yetel y en cambio para la costa era Pacifitel. Esas eran las empresas. Y esto era una verdadera cloaca, la corrupción que germinaba en esas empresas. ¿Qué se hizo? Cuando todo el mundo decía esto hay que vender, se transformó a CNT en una de las empresas más eficientes que existe, que además genera ganancias para el Estado. Y ahora sí, nuevamente, ya se habla de la venta de CNT de la misma manera que se habla de vender algunas centrales hidroeléctricas y deshacerse de aquellos activos productivos del Estado para que esos pasen a hacer negocios particulares y ganancias particulares. Vean lo que se hizo con Seguro Sucre. Seguro Sucre no era una empresa deficitaria, era una empresa que ganaba, pero que además aseguraba, tenía el seguro de la mayor cantidad de bienes del Estado, de tal manera que tenía un cliente fijo y tenía ganancias para el Estado. ¿Qué se hizo? Por obra y gracia del dogmatismo, precisamente en este gobierno lo que se hizo es dejar de que sea Seguro Sucre estatal, o ese negocio que es un negocio asegurado a manos privadas. Entonces aquí no solo hay convicción, aquí no solo es que no creen que el Estado es un buen administrador, no, sino que además aquí hay intereses. Y por eso se vuelve más grave lo del Banco del Pacífico, porque quien nos gobierna ahora está vinculado y tiene negocios, él, su familia, con la banca. Por lo tanto, es un poco antiético que se quiera vender a un banco que en su momento, como usted dice, fue la tercera institución del país y sigue siendo una de las más importantes, porque obviamente en esa venta, ¿sí?, más allá de cualquier cálculo, uno puede decir, hay intereses creados y hay intereses contrapuestos entre el interés público y el interés del Estado. Virgilio, le voy a pedir un favor especial. Obligatoriamente tengo que hacer una pausa comercial aquí. Y sí me gustaría seguir conversando con usted, claro, si tiene tiempo, por lo menos extendernos hasta las 8 de la mañana, pero tengo que cumplir obligatoriamente una pausa. Usted entenderá que yo no vivo de la pauta del Estado, yo tengo mis clientes particulares y tengo que cumplir con ellos. Nada más, te pido un poquito de paciencia, Virgilio, y a los oyentes que están en sintonía también, porque retornaremos en instantes para seguir dialogando de esos temas que son de interés. Ya volvemos, es la mega estación radio y televisión donde se viven las noticias. Inicio de espacio publicitario. Es un compromiso de todos mantener a Santo Domingo siempre limpio. Saca a tiempo las fundas de basura en el día y hora correspondientes del sector que vives. Solo así cuidamos el medio ambiente y evitamos que animales que deambulan por las calles destruyan las fundas que ocasionan malos olores y contaminación. Con tu ayuda logramos un Santo Domingo siempre limpio. Esto es un trabajo en equipo junto a la Municipalidad de Santo Domingo, EPECONST y Consorcio Bioplanet. Siempre limpio. Amo mi Santo Domingo. Empieza el año 2022 sin deudas y ahorrando dinero. Paga tus impuestos prediales, urbanos y rurales con el 10% de descuento hasta el 15 de enero y con el 9% de descuento hasta el 31 de enero. Paga en efectivo, cheques certificados o con tarjetas de crédito. Con el pago de tus impuestos se construyen nuevas obras de asfaltado, adoquinado, alcantarillado, agua potable, parques, obras sociales y otras que mejoren las condiciones de vida de nuestras familias santodomingueñas. Te esperamos en la planta baja de la municipalidad de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 8 a 14 horas. También puedes pagar en los puntos autorizados de la red Facilito. Contigo construimos la ciudad moderna que merecemos. Municipalidad de Santo Domingo. Empieza
Empieza bien este 2022. Conviértete en un verdadero conductor profesional. Matrículas abiertas para la licencia categoría tipo E regular. Para conducir todo tipo de camiones pesados y extrapesados con o sin remolque de más de 3.5 toneladas. Tráiler, volquetas y tanqueros. La licencia profesional te abre varias plazas de trabajo. Matrículas hasta el 9 de febrero. Cupos limitados. Visítanos vía Quevedo y Antonio Ante. O llámanos al 0981 44 55 93. Formamos verdaderos conductores profesionales en el Sindicato de Choferes de Santo Domingo. Equipmedic, líderes en la distribución de equipos e instrumental médico e insumos para laboratorio clínico y odontología. Equipmedic cuenta con todo tipo de equipos de bioseguridad como termómetros infrarrojo, protectores faciales, trajes de bioseguridad lavables y reusables, mascarillas N95, termómetros y tensiómetros digitales, nebulizadores, oxímetros de pulsos. Equipmedic dispone de camas hospitalarias eléctricas y manuales, sillas de rueda, muletas y todo para rehabilitación, colchones antiescara, ropa descartable, batas, gorros, zapatos, gasas, guantes, jeringas y mucho más. Recuerde, Equipmedic no realiza ventas por Mercado Libre ni OLX. Contáctenos directamente al 022-760-028 o en nuestros locales. Principal, Avenida Quito entre La Tacunga e Ibarra. Sucursal, Avenida Las Delicias y Río Yanuncay frente al Hospital Gustavo Domínguez. Y también en la Avenida Los Colonos y Vía Colorados del Búa, diagonal al Hospital Santo Domingo. Fin de espacio publicitario. Siga escuchando Mega Noticias, primer informativo regional. Muy bien, muchas gracias por su paciencia. Estamos de retorno y continuamos en este diálogo bastante interesante con uno de los dirigentes nacionales de la Revolución Ciudadana. Me refiero precisamente a Virgilio Hernández. Bien, Virgilio, cambiemos de tema. ¿Cómo mira usted este hecho de que la Embajada de los Estados Unidos le retire la visa a un sinnúmero de miembros de la Policía Nacional e incluso me dicen algunos miembros de la alta cúpula policial? Mira, cuando un Estado otorga una visa, está haciendo un acto de soberanía. Por lo tanto, todos los días los Estados otorgan o niegan las visas, ¿sí? Esto es un acto de soberanía. El retiro de esa visa es potestad de ese Estado. Yo creo que ese no es el problema. El problema es el cómo se utiliza esta acción para de alguna manera mostrar una inconformidad, además de una potencia como los Estados Unidos, con hechos que a su manera son hechos que de alguna manera tienen que investigarse. Creo que este es el tema central, que se retire a los generales estas visas, que se retire, dicen algunos jueces, estas visas. Creo yo que son hechos que tienen que investigarse. De ninguna manera esto puede darse ya como una sentencia, que es la forma también que algunos interpretan. Esto ya es una sentencia, esto ya es de alguna manera una sanción, porque seguramente los Estados Unidos pueden tener un servicio de inteligencia muy grande, conocen más cosas, ¿sí? Pero lo que sí da cuenta, vuelvo a decir, sin que esto sea una sanción, también hay errores y errores crasos, se cometen absolutamente errores crasos. En mi caso, tengo que decir, cuando a mí me acusaron de rebelión, me retiraron la visa porque pensaban que yo quería seguramente o que podría haber pensado en huir a los Estados Unidos, cosa que nunca se me ocurrió, pero de manera absolutamente inadecuada. También se lo hizo a mi hijo, que es menor de edad, que tiene 14 años, se le retiró la visa de manera absolutamente inadecuada. No, yo entiendo, Virgilio, yo entiendo la posición del gobierno de los Estados Unidos, pero lo que pasa es que deja entrever como que presuntamente existieran hechos de corrupción. Entonces le digo algo, sí me preocupa una situación, la parsimonia del Estado. O sea, le digo una cosa, porque no puedo permitir que en mi propio Estado venga alguien y me diga, vea, deje entrever al menos estos niveles de supuesta corrupción. Entonces, lo que me preocupa un poco es la parsimonia, o sea, porque de inmediato el gobierno como tal sería llamado a pedir aclaración, pues pedir la documentación, o sea, qué pruebas o qué documentación existen para poder cotejar y ver hasta cierto punto si es necesario sanear.
Por eso te señalaba que que el tema de que alguien te otorgue o te retire la visa es un acto potestativo soberano de ese Estado. El problema es el mensaje. Y sin señalar, como vuelvo a decir, que esto ya es un juzgamiento o una sentencia, sí dejen entrever el profundo problema institucional y la incredulidad de las instituciones encargadas de la administración de justicia. Eso sí queda absolutamente claro. Perfecto. Y obviamente también queda cuestionado lo que tiene que ver con algunas de las propiedades de las altas cúpulas. Y esto yo creo que es una cosa que tiene que darse. Cuando en el periodo que fue legislador, yo básicamente propuse algunas reformas, a mi mesa llegaron muchísimas denuncias de generales, por ejemplo, que tenían grandes haciendas sin que su sueldo alcance efectivamente para justificar. Oiga, ¿cómo se logra alcanzar esos altos niveles de una excelente economía? No, porque le cuento algo. Vea, acá ya 18 años en este medio, en total 35 como periodista, y para uno comprarse un carro le cuesta pues harta plata y difícil, y endeudarse, créditos, pero hay gente que de la noche a la mañana... Y esto, te digo, es importante, esto sí es un mensaje muy claro, ¿sí? Hay altos oficiales de la policía, de las Fuerzas Armadas, que pueden justificar hasta la última de sus propiedades y el último centavo que tienen, pero hay otros también que tienen unas fortunas bastante grandes sin que eso pueda ser adecuadamente justificado. Esto es lo que tiene que verse. Sí queda en cuestionamiento el cómo se lograron esos patrimonios, de la misma manera que queda en cuestionamiento cómo ciertos jueces han adquirido lo que efectivamente tienen si únicamente viven de los ingresos que les da en el un caso las Fuerzas Armadas, en el otro caso la función pública. Virgilio, pero ¿quién entonces en el Estado, quién entonces es el llamado a hacer un seguimiento, pues, ¿no? Aquí hay me parece un organismo, no sé si es la UAFE, y entender cuál es el motivo, razón o circunstancia para que de la noche a la mañana mucha gente pues pase de ser un don nadie a tener mucha plata. Aquí hay instituciones que tienen que efectivamente llevar adelante la investigación, la UAFE, la Fiscalía General del Estado, pero también no olvidemos que en esto hay, incluso se dice que habría jueces que estén también en estas dudas. Más allá de estos temas, yo te quiero decir que lo que queda claramente cuestionado es la institucionalidad del país, cómo se ha deteriorado la institucionalidad del país. Ahora, en el caso de ustedes, le pregunto, porque esa es la parte final, estamos ya cerca de cerrar esta entrevista y no quiero dejar pasar por alto la oportunidad para preguntarte, ¿qué pasa con el tema de ustedes? ¿Sigues utilizando ese grillete en la pierna? ¿Qué pasa con la prefecta Pavón? ¿Cuál es la situación de ustedes? ¿Se dio algún paso a una amnistía, algo? ¿Qué pasó? Probablemente nosotros estamos ahí llamados a juicio por este delito político que es el de rebelión. A nosotros, a 3 personas, se nos acusa de haber intentado un golpe de Estado, que es una cosa absolutamente absurda. Sin embargo, estamos más de año y medio sin que efectivamente se nos llame a juicio. Fuimos convocados a juicio, tenemos ese vergonzoso e indignante grillete, pero efectivamente nosotros aquí estamos prestos y esperando que pueda haber justicia. Se está tramitando las amnistías en la Asamblea Nacional. Esperemos que la Asamblea también pueda investigar, pueda mirar y darse cuenta que lo que se hizo con nosotros es una infamia, que todas aquellas cosas de las que se nos acusó, de que habíamos contratado delincuentes, que habíamos contratado venezolanos, que habíamos sido parte de un plan internacional para derrocar al gobierno de Lenín Moreno, era absolutamente falso. A nosotros se nos ha perseguido y lamentablemente esta persecución continúa porque somos así de claros, porque decimos las cosas sí como son, y cuando hay que señalar una cosa positiva como la de las vacunas le hacemos, pero también cuando hay que señalar aquellas cosas que son negativas y para la mayor parte de ecuatorianos también lo hacemos, y por eso se nos persigue y aquí estamos esperando que algún momento pueda haber justicia y se demuestre que contra nosotros se cometió una infamia que fue pensada, montada por el expresidente Lenín Moreno, por su ministra María Paula Romo y lamentablemente implementada por esta fiscalía. Bien, finalmente se ha intentado bajo varios mecanismos la posibilidad de lograr la libertad del ex vicepresidente de la República. Continúa recluido, su tío acabó de fallecer, no pasaron pocos días de esta libertad condicional que tenía y prácticamente entregó sus armas al creador.
en ese contexto, ya así muy sucintamente, estamos terminando, Virgilio, ¿qué aspira usted como dirigente de Revolución Ciudadana en el caso de Jorge Glass? Mire, nosotros aspiramos para Jorge Glass lo que aspiramos para todos los ecuatorianos, que se cumpla la ley y que se cumpla la ley sin dedicatoria personal. Jorge Glass ya cumplió con el Código Penal con el que fue juzgado, ya cumplió el tiempo de su sentencia y por lo tanto debería salir libre, ¿sí? Se lo tiene literalmente secuestrado por parte del Estado. Y todas estas pronunciamientos de jueces que lo tienen ahí detenido solo demuestran que efectivamente no se cumple el Estado de Derecho, que no se cumple para todos la ley. Esto es simplemente, aspiramos para Jorge Glass lo que aspiramos para todos los ecuatorianos cuando se presenta alguna cosa de esta naturaleza, que se pueda cumplir la Constitución y la ley. Virgilio, una excelente mañana a usted, ojalá logren solucionar sus dificultades y ojalá podamos algún rato tenerlo acá y poder conversar mucho más ampliamente acá en la tierra de los Áchilas. No he tenido previsto volver a Santo Domingo, vea, ya estamos previo a lo que será un año político, ¿ah? Vamos a volver a estar en distintas provincias del país y con gusto siempre será una satisfacción poder estar en la Mega en la provincia de Santo Domingo. Un abrazo. Virgilio Hernández a través de la Mega Estación 92.9. Yo no soy nadie para cuestionar o decir si tienen la razón o no, pero usted, amigo oyente que sigue en sintonía, es quien debe mirar los hechos, cómo han sido en esta cronología, en el pasar del tiempo. ¿Realmente estábamos mejor antes? ¿Estábamos mejor hoy? ¿Cómo estamos? Es la situación de un país que se debate día a día por salir adelante. Con $25 que se incrementó en el sueldo, ¿crees que podrás transformar tu vida? Complejo. Nos vamos a la pausa. Retornamos en instantes con